Bueno, con todos y vamos a hablar sobre Ricardo de la Fuente. Se recolectó puntos de información acerca del escritor, de su vida y su recorrido periodístico. Ricardo de la Fuente tuvo un paso histórico por las redacciones y la Academia de Manabí, principalmente aquí en Manta fue donde él falleció. Era argentino desterrado por la dictadura de su país, por derrocación del gobierno constitucional en ese entonces que estaba liderado por María Estela Martínez, quien instauró una dictadura militar en Argentina en el año de 1976. Era excelso de sabiduría y tenía una gran agudeza para interpretar los acontecimientos cotidianos. Un hombre que viajó y se nutrió de conocimiento a cada paso que luego compartiría con las demás personas con un total desprendimiento. Ricardo de la Fuente perteneció a una generación de periodistas hoy inhallable en los periódicos, en pleno desarrollo de la era digital del siglo XXI. Nació en Coronel Suárez en 1945, estudió en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación con una mención en Historia en la Escuela Superior de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata. Con el golpe de 1976, es decir, cuando ya se instauró la dictadura militar y él no estuvo a favor de esto, fue víctima de una detención ilegal. Y poco después que recuperó la libertad, él mismo decidió exiliarse de su país y su nuevo lugar en el mundo fue Ecuador, específicamente aquí la ciudad de Manta, donde continuó desarrollando su actividad periodística y como documentalista publicó varios libros que merecieron el debido reconocimiento. En la web no se encuentran de manera accesible sus obras, ya que hay que comprarlas, pero sí conocimiento de que hizo aportes comunicativos. Su recuerdo o su legado quedó plasmado en la memoria de sus amigos y los demás mantenses. En esta parte quería enfocarme de la biografía de Ricardo de la Fuente desde un punto humanístico, valorar su labor y su trabajo como periodista y además recordar quién fue él como persona. Quería compartir esta cita de uno de sus amigos después de enterarse de la muerte de este autor. Así era Ricardo, un comunicador de raza pura, ávido y acucioso narrador a quien echo de menos cada vez que regreso a Manta, pero debo confesar mucho más en estos tiempos de incertidumbre. No sé si es justo decir que Ricardo se perdió vivir esta experiencia del coronavirus. De lo que sí estoy seguro es que la habría escrito como solo él lo sabía hacer, magistral y profundo. David Ramírez 2020. Ricardo de la Fuente era una de esas personas con las que se podía entablar una conversación y hablar de ella profundamente, tratar puntos donde habláramos de las problemáticas que sucedían en aquellos tiempos. A Ricardo le importaban mucho estos sucesos que se daban en la época, las problemáticas que también ocurrían ya sea en la política o sociales que se dieran en estos años. En el siglo XXI, Ricardo de la Fuente escribió su primer libro denominado Los Tauras en conjunto con Jaime Cedeño. Este era un gran reportaje testimonial donde hablaba sobre el bandolerismo del campo y la violencia de Manabí entre los años 40 y 60. Y posteriormente amplió su producción a libros documentales de temas históricos y biográficos. Este autor tenía una novela que se llamaba Tawa, una historia de ultramar, en donde se relata la historia de unos personajes de amor, de espionaje, y además cabe destacar que el autor pone un poco de lo que es su vida en esta novela, puesto que trata temas sobre la migración y cómo estos personajes buscan un lugar en el mundo, tratando de encontrarse y buscar esa identidad, puesto que dejaron su país por irse a otro y luego sentirse acogidos, o si no son acogidos son rechazados. Por eso él pone dos términos muy importantes en esta novela. Estos términos son el arraigo y desarraigo debido a esto, si son bien acogidos o son rechazados por su nuevo lugar de vivencia. Testimonio a la distancia. El copamiento de azul refiere al ataque del ERP en 1974 a la guarnición militar local. En dicho libro, editado en 2016, un año después de la muerte del autor, se publicó solo un fragmento de su relato. Sin embargo, en el artículo Marcial Luna transcribe totalmente el testimonio de Ricardo de la Fuente.
Es decir, El copamiento de azul es un libro y en este libro solo se encuentra un fragmento del testimonio completo de aquel ataque que presenció Ricardo de la Fuente. Por eso Marcia Luna era una persona que hizo un artículo y en este se publicó completamente el testimonio de Ricardo de la Fuente narrando los hechos de aquel ataque del ERP. Bien. Al momento de redactar su memoria sobre lo ocurrido el 19 y 20 de enero de 1974, el autor ya se encontraba radicado en Ecuador. Por eso tituló este testimonio A la distancia, Manta, Ecuador, 1996. En este se relata detalladamente aquella noche que marcaría un antes y un después en la vida de Ricardo. Fue el primer periodista en llegar al lugar del hecho, la unidad militar de Azul, y el primero en redactar la noticia que iba a tener trascendencia internacional, el intento de copamiento por parte del Ejército Revolucionario del Pueblo, con un salto sangriento. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue la primicia que trascendió las noticias? Ricardo de la Fuente recién había llegado a lo que sería el periódico El Tiempo. Lastimosamente, él llegó a reemplazar el puesto de uno de los compañeros o trabajadores de ese periódico, el cual había fallecido por una terrible enfermedad. Todos estaban consternados por la muerte de su amigo. Por ello, el subdirector nuevo también de este periódico indicó a Ricardo que había llegado la noticia de que se escuchaban tiros y gritos por parte de los ciudadanos. Entonces debían ir al lugar a ver qué estaba pasando. Ricardo junto al subdirector se dirigieron al lugar, pero a medida que iban avanzando los tiros se iban escuchando aún más fuerte. Por eso el subdirector junto a su esposa decidieron dar marcha atrás. Sin embargo, Ricardo se quedó en el lugar y siguió avanzando. A medida que iba avanzando se encontró con un auto con las puertas abiertas y apagado. No se escuchaba, no se veía a ningún transeúnte por ahí, pero a lo lejos se podía escuchar los gritos de las personas. Y era porque Ricardo aún no estaba cerca del lugar de los hechos. Entonces Ricardo procedió a irse acercando más y se subió a un lugar alto en donde podría quizás tomar alguna foto de lo que estaba pasando. Él subió a un edificio y cuando estaba en el edificio pudo ver que había tiros e iba a tomar fotos, pero se dio cuenta que si él hacía eso iban a descubrir su posición. Por eso bajó el nivel de luz y tomó algunas fotos. Él enseguida se dirigió a lo que es el periódico y ahí empezó a escribir sus primeros títulos y puso el ataque a la guarnición militar. Con otros compañeros volvieron a las calles y fueron a recolectar más información y uno de los señores de parte de la policía, ya cuando estaba más de mañana, indicó que habían un grupo de ciudadanos asaltado la guarnición militar. Querían robar armas. Entonces, ya con esta información, Ricardo junto a sus compañeros regresaron al periódico y cambiaron el título por Asalto a la guarnición militar. Entonces, este era un hecho bastante importante porque al día de hoy, si esto pasara, todos nos quedaríamos consternados al saber que la ciudadanía fue a atacar la estación militar para robar armas. Ricardo de la Fuente fue el único a estar en el lugar de los hechos cuando se dieron. Entonces, incluso periódicos mucho más grandes y de alto renombre no tenían la información suficiente y al estar reunidos en la prensa, necesitaban ellos buscar más información y nadie la tenía, puesto que nadie quería decir nada, se hacían, por decirlo así, de la vista gorda. Igual que ahora los medios tratan de cubrir algunos hechos para no alterar a la población o a la ciudadanía. Entonces, la pasión por el trabajo, el periodismo, demuestra cuánto vale un periodista y en especial la libertad de prensa, porque de no ser por ellos el mundo no sabe la verdad de los hechos. Quería terminar con una cita. Según Villamar M. 2015, Ricardo de la Fuente era un hombre soñador, idealista, de esos que tienen en su corazón esa llama que no se apaga, que no se extingue, que brilla siempre, que es la eterna compañía de los hombres que jamás dejan de soñar.